que no sabía ni quién era ni qué quería hacer con mi vida. Inevitablemente te sientes solo. Yo vine aquí escapando, ¿vale? Porque se me había muerto el papá a mis 18 años. También tuve una crisis de identidad, tuve una temporada de nini, de drogas, de muy mala vida, de depresión. Nini es ni estudiar ni trabajar. Exacto. Entonces yo, ahora que me va bien, vale, pero pues estaba debajo del suelo, o sea, hundido, que no sabía ni quién era, ni qué quería hacer con mi vida, y eso, crisis de identidad. Por eso ahora lo hablo tan abiertamente, porque creo que si hay alguien que está ahí detrás viendo esto y me escucha, le va a ayudar un poquito. Y nada, huyendo, vine aquí pensando, voy a una casa de estudiantes, a pasarla bien, tal, a romper con mi zona de confort. Y justo llegas a una casa donde sois 30. ¿Y qué te pasa? Zona de confort. Porque ese es tu confort, porque esos son los que vives y tienes... O sea, al final puedes socializar tanto como quieras. A todo el rato hay gente con quien hablar, planes que hacer, pero no mames, yo vine a México. Y estoy en una casa donde no hay mexicanos casi. Y los mexicanos que hay, pues hacen planes que no son mexicanos. Entonces, ¿qué hacía yo? Me forzaba y me iba con la bici solo a los museos, a hacer cosas, a explorar la ciudad. Me fue fácil porque ya tenía el círculo, pero después sí es lo que decías, ¿no? Que estamos con programas diferentes. Entonces hasta que, yo qué sé, fui a escalar y eran muy barrio con los que iba a escalar y hablaban que yo no entendía ninguna palabra. Ahora sí lo entiendo todo, pero otra cosa es la barrera lingüística, que el español castellano no es el español latinoamericano. Claro. Y no manches, la neta, güey, hoy en la chamba. ¿Qué pedo? Yo no sabía qué habías dicho. Y luego eso, ¿no? Pues las bromas no las entiendes, no tienes anécdotas en común, te sientes un poco desplazado aunque el mexicano te abrace, ¿no? Y inevitablemente te sientes solo. Pero esa solitud hace que te conozcas mucho más. Entonces, a nivel personal, creo que he crecido mucho desde que me aventuré a estar solo. Y ahora, pues, no volvería. Ya. No volvería a España. Cada vez me dicen, ¿cuándo volverás? La verdad no lo descarto, me encanta España, ni lo demonizo y aquí parece que lo estoy dejando mal. No, España es un país maravilloso, buena gente, buena comida, buen clima, hay gente empática, agradable, amorosa y puedes tener una vida excepcional. Ahora, en mi momento de vida y como soy yo como persona ahora mismo, me veo más aquí que ahí, pero de verdad que no tengo ninguna prisa. Lo que decíamos, ¿no? De vivir el presente. ¿Por qué preocuparme por un futuro que ni voy a decidir yo? ¿Quién sabe si el día de mañana, pues mi mamá por desgracia enferma y tengo que volver? O está perfecta, se le da una pareja y de repente yo también me enamoro aquí y pues quiero tener hijos. No voy a decidirlo. Lo puedo pensar, pero pues no tengo el control sobre ello, entonces no me preocupo. Yo aquí estoy muy bien y de momento no me quiero ir ni veo un futuro en el que me quiera ir. Sí está difícil también para mí. Sí, ¿no? ¿no? Bueno, tú ya... No, un chingo, güey. Sí, ¿no? Un chingo, si lo piensas así. Ya como cada vez más, como lo hablamos también bastante aquí en el podcast con la gente que lleva aquí 20 años, 30 años. Hemos tenido gente aquí que luego regresa a sus países, pero ya no es igual, pues, ¿sabes? Como... ¿No te ha pasado que a veces dices que no soy de aquí ni de ahí? Sí, obvio. Sí. Y es un problema, porque yo ahora vuelvo y estoy también desconectado de ahí. O sea, es lo mismo, ¿no? Ya las anécdotas las tienen ellos y ya no estaba yo viviéndolas. Claro. Mi programa ya no encaja con el suyo porque es como un mix entre el de aquí y el de ahí. Ya. No, o sea, ¿tú cómo lidias con eso? Sí, como dices, estar en el presente, no sobrepensarlo. No puedes... Es como... Lo que también hemos tenido aquí en el podcast últimamente, personas que, por ejemplo, vivieron, imagínate, mexicanos en Estados Unidos y ahora regresan, güey. También eso es un pedote, güey. Y cada quien tiene ahí como su propia manera de cómo abordarlo, pero lo mejor es, pues sí, fluir, ¿sabes? Y yo desde aquí quiero lanzar un mensaje y es que sí, fuera de México puede haber prosperidad económica, pero en la vida hay muchos pilares. Sí.
familia, amigos, trabajo, salud, dinero, hogar. O sea, hay muchas cosas que hacen que tú seas feliz, ¿no? Hay un gran círculo. Entonces, tienes que darle un poquito a cada uno y buscar un equilibrio en todos. Yo he pasado etapas donde no trabajaba ni estudiaba. Ahora, a nivel social, era el amigo de todos y siempre tenía planes. He pasado etapas del año pasado, estuve workaholic, trabajando de sol a sol y me proponían planes y yo, no. Y lo único importante era tacotillos y esto. Y me olvidé de lo otro. Ahora estoy en un momento que, pues, que no iba con chicas. Tampoco es eso. O sea, ahora ya vuelvo a ir con chicas. Y tengo temporadas de que la cago en un lugar y en el otro. Entonces creo que se ha vendido una idea de que fuera de México hay prosperidad económica y sí la puede haber, pero aquí también. Lo único que falta es empoderarse un poco, ver cuáles son tus dones y cómo potenciarlos. Sí. ¿No? O sea, para salir del sistema tienes que querer salir del sistema y no es fácil. Yo estuve un año subiendo contenido y mis primeros vídeos tienen 12, 15, 20 likes. La gente ve el resultado final, pero es una consecuencia de una constancia y un sacrificio. Entonces tienes que estar dispuesto a ello. Y en donde tú quieras te puedes forjar un futuro, pero tienes que luchar por él. Entonces siento que se ha vendido como que en Europa hay la tierra prometida, en Estados Unidos también, ahí te van a dar dinero. Sobre todo por los sueldos. O sea, eso claro, indudablemente te van a dar ahí dinero. Están más arriba. Obvio te van a dar dinero. Felicidad no lo sé. Sí. Porque lo que hablábamos, ¿no? Todo el podcast, o sea, el factor humano, el mexicano, Sí. es amoroso, es cálido. Yo no me he ido a un lugar, sobre todo, a vivir y me he quedado que, obviamente por la comida, pero por la gente, que es lo que decíamos antes. ¿Qué es lo que más te ha gustado? Me decías, la gente. Entonces imagínate que de repente tú estás en este programa y es el juego inverso, que te vas y de repente todo el mundo es frío. Buah, eso sí debe ser duro. Yo me tengo que adaptar a algo que es mejor, pero ellos se tienen que adaptar a algo mucho peor. Entonces siento que son muchos los mexicanos que acaban volviendo, que se van y vuelven. No, y yo creo que ahora va a haber una ola bastante brutal de mexicanos que van a regresar, aunque tal vez tengan legalidad, hay papeles, etcétera, pero que cada vez más lo van a evaluar como una opción de regresar, güey. Europa también siempre se pinta como aquí siempre dicen, no, es como de Alemania, es de primer mundo. A ver, ¿quieres que grabe un video en el barrio bravo de mi ciudad, güey? O sea, te vas a sorprender, ¿no? O lo que también muchos... Yo pregunto siempre eso aquí, como hemos también muchos invitados mexicanos que vivieron en el extranjero y a los que en Alemania vivieron un rato, yo les pregunto, ¿qué te sorprendió? Y muchos me dicen, no, es que, güey, muchísimos homeless. Sí, tío. ¿No? De no lo tienen dimensionado así, pero... Sí, y es eso. Hay sociedades que se supone que son el futuro, como es Japón. Pues quién sabe, ¿eh? Porque no tienen hijos. No, ya bueno, se están casando con muñecas. Ahora he visto un documental, güey. Pero o sea, es un hecho de que no... La tasa de reproducción es muy baja. Es un pedote. son sociedades que se supone que no a nivel de producción industrial, economía y bienestar, se supone que todo chido. Son el país con más índice de suicidios. Sí, también. Sí. ¿Qué nos estamos dejando? Es lo que decía al principio, lo reconecto con las personas que quizás pues tienen para comer, no para comprarse un iPhone, no para comprarse según qué prendas de ropa, ni para un reloj, un carro, lo que sea. Pero viven al día y son felices, tío. Nos estamos dejando muchas cosas en el tintero. O sea, es una expresión en España que quiere decir que no nos estamos dando cuenta de que quizás la realidad es la que nos están contando y no es la real. Uh-huh. Quiero dar un ejemplo, por ejemplo, Concho, ¿vale? Es una persona que a mí me ha marcado. Estaba en el Yucatán uh-huh. y de repente llegó en los campos de cacao, de cultivo de cacao, en Yucatán. Y Concho era un hombre de 40 años. Empezó a hablar y a las 2 frases le digo, Concho, un momento. ¿Tú de dónde sales?
O sea, estábamos él y yo en un campo. Y digo, ¿cómo puede ser? ¿De dónde sale esta sabiduría? O sea, la forma de hablar era un predicador, era Jesús ese hombre. Y me dice, yo soy de fermentación espontánea. Yo, ¿qué? Y dice, sí, yo nací sin papás. Me abandonaron en la calle. Y a los 7 años miraba al sol para comer, porque veía que los ciegos les daban de comer. Claro, y me ves ahí, yo no sabía ni qué decir en ese momento. Bueno, yo me prometí a mí mismo cuando tenía 15 años que si seguía en este ritmo de vida, de agricultura, de escasez, de miseria, me mataba y me iba. Y a los 39 años llega una empresa que es de Suiza, cacao, y le contrata como campesino. Hoy en día Concho, 45 años, tiene a 50 personas bajo su cargo. Yo lo he visto trabajar al sol del Yucatán durante 8 horas al día, dirigiendo a ese equipo de la mejor manera que he visto yo liderar a alguien. Y tío, el nivel de felicidad de Concho no lo he visto en nadie. Hace 2 meses me contrató un billonario en Boston para que fuera con él a hacer de director creativo. Llego ahí y de repente, oye, ¿qué quieres tomar? Yo, pues, no sé, estábamos en una suite que valía $9,000 la noche. Y dice, pide 3 botellas. Y yo, ¿de qué? Y dice, de lo que quieras. Agarro el teléfono, 3 botellas. ¿De qué? De lo que quieras. Y nos traen las botellas ahí, de repente que si hongos, que si mota, que lo que tú quieras. O sea, excentricidades máximas. Yo le decía, tú, nunca he visto un show de comedia. Ah, pues vamos. Y me paga las entradas, tal. Dice, pero no vas con estos zapatos. Y de camino me compró unos zapatos. O sea, que es billonario. Billonario es alguien que es que no te los puedes acabar. O sea, te da igual el dinero. Tío, no era feliz. No era feliz. Y yo lo viví 2 días y era tan banal, era tan vacío. Era como de casar, ¿qué lo tengo? O sea, da igual, sí, no le doy valor. Sí. O sea, no fuimos a la comedia. Pagó las entradas y le dio hueva. Tenía hambre y fuimos a un sushi. No le das valor. Si hubiéramos ido, era como, jajaja, y si al cuarto chiste no le hace gracia, nos vamos. ¿Por qué? ¿Por qué voy a un billonario y se supone que debe ser la vida soñada de todo el mundo y de repente ves a Concho que tiene una vida súper tranquila y es el hombre más feliz que he visto en mi vida? Y yo por eso digo que con esta serie de La Vuelta a México quiero hacer esa reflexión también. No digo que no puedas ser feliz con $1 billón en la cuenta, ni digo que el dinero no te ayuda a tener un poco más de felicidad, estabilidad y tranquilidad. Obviamente, eso es un hecho irrefutable, que el dinero compra tranquilidad, ¿eh? Te quita el estrés de que puedes comer y que si tienes hijos los puedes cuidar. Pero, tío, que no lo es todo. Entonces no te vayas a según qué país si no has estudiado bien cómo son ahí, si tú vas a encajar con esa sociedad. Y luego volviendo a lo de los hijos de Japón, creo que tampoco está mal. O sea, estamos quemando los recursos del planeta mucho antes de lo que deberíamos. Hace 20 años, en noviembre, como que ya. Es como si en una casa tienes una despensa y en noviembre se te acaba todo. Y tienes que pasar 2 meses que pues no tienes comida. Ahora estamos quemándolo en julio, creo, si no me equivoco. Sí. Pero entonces, ahí también depende de qué país, ¿no? Como por ejemplo Estados Unidos, me atrevo a decir que... No, y nos falta mucha consciencia, tío. Al final no somos conscientes. Yo qué sé, estaba con el otro amigo el otro día y me dice, quiero un libro, tienes que leerte este libro. Y yo, pues sí, chingón, muy bien. Y ya me lo iba a comprar. ¿Qué haces? Y yo, pues lo compro. ¿Por Amazon? Y digo, sí. Y dice, ¿por qué no lo compras en la librería del pueblo? Hostia, es verdad. No somos conscientes del residuo humano que dejamos en cada una de las acciones diarias. Yo animo a ser consciente, no a cambiarlo, simplemente a ser consciente. Porque no somos perfectos. Soy el primero que compra iPhone, que vuela, que consume carne. Pero si en pequeña medida podemos mejorar, mejor. Si es verdad que consumimos un chingo y nos estamos quemando el planeta. Entonces, Japón creo que va por ahí, ¿no? Que dice, bueno, pues tenemos un planeta, ya lo hemos quemado, vamos a poner una tasa. No es la solución, no lo es. La solución es repoblar Marte.
Pero también como a esos desequilibrios, ¿no? O sea, entre, por ejemplo, el top 1%, como tu amigo el billonario, güey, no mames, tendrá una cuenta de carbono mucho más cabrón que tú, güey. Totalmente. ¿No? Y luego, según países. ¿Cómo se llamaba tu amigo del que ahora tiene 45 personas a su mano? Concho, pues Concho probablemente no tan... Cero. Sí. Es verdad, tenemos que tener hijos que sean conchos. pero, por ejemplo, Japón, yo tengo entendido justamente ayer, tuve un invitado japonés que un súper tema es la soledad. O sea, y también me voló súper la cabeza de el tema de los abrazos. Ah, sí, ejemplo. Que son como falta, o sea, para que no se sienta incómodo un tercero, ¿no? Sí. Sí, y como también, o sea, hemos tenido aquí mexicanos que viven en Japón, tanto como mexicanos como japoneses que viven acá, y a los dos siempre les pregunto mucho eso, ¿no? De a ver cómo es, entonces no abrazas a los hijos normalmente o cómo es, pero a los chiquitos sí los abrazas. Y ayer como el invitado se quedó pensando, dijo, no, sí, a los más chiquitos sí, pero en algún momento... ¿No? Como conoces ese dicho de ¿cuándo fue la última vez que tocaste la puerta de tu vecino para invitarlo a jugar? No como niño. ¿No? ¿Cuándo fue la última vez que el papá japonés abrazó a su niño por última vez? Ya en algún momento son suficientemente grandes y los dejan de abrazar. Ayer a mí me lo comentó así. Claro. Y que viven solos. Y como son súper, como yo lo tengo entendido, solitarios. Y bueno, también obviamente eso un poquito el tema del dating, etcétera, como luego son tradicionales. No solo ocurre en Japón, en Corea creo que también tiene un súper tema con eso. De hecho, cuando volví de Japón, justo al lado me tocó un peruano que había sido guía de montaña y que vivía ahí durante 30 años, había tenido 2 esposas japonesas y se ve que el que llevaba las cuentas en la casa era la mujer, la esposa. Entonces entendías... O sea, él se adentró tanto en la sociedad a nivel de que convivía que sí te das cuenta que es otro planeta, literalmente. Sí. Podrían haber vivido en otro planeta y venir aquí y dices que sois otro tipo de persona. Sí. Y te das cuenta que también tu realidad es tuya. Sí. Lo que diga, tantas mentes, tantas realidades. Sí. Para un japonés lo va a sentir como una agresión si tú abrazas a alguien en público. Claro. Y dices, ¿qué? Si es lo más humano que hay, un abrazo. Sí. Pero no es su culpa, porque está criado ahí. Por eso yo lo valoro mucho, güey. O sea, con coreanos o japoneses que viven acá, que cuando les extiendes la mano y te dan el abrazo, ya sabes, güey, no mames, güey. Les cuesta un chingo para acostumbrarse a eso, güey. Claro. Porque... Sí. Supongo que es como alguien que va a una playa nudista por primera vez, ¿no? Que yo puedo ir y ole. ¿Tú has ido aquí así, Polite? Ah, sí. Y así... Yo no tengo ningún problema. Somos ciudadanos del mundo y así venimos, así nos vamos. En Alemania es muy popular la cultura nudista. Ah, sí. Mira que como que no pega, como yo no hubiera dicho. Sí, muy. O sea, hasta como ya muy random a veces, güey. O sea, más los viejitos, güey. Pero a mí de morro yo me acuerdo, güey, como que a veces íbamos a playas, güey, ¿sabes? Y en Alemania es súper liberal, güey. O sea, es súper normal que ves a tus papás desnudo siempre, güey. Que de hecho no quiero abrir el melón pero Berlín es de los lugares que más me ha impactado en el mundo. Como hace 90 años podían matarte por ser cojo o por ser homosexual. Sí. Y ahora todos conviven. O sea, yo llegué ahí, estábamos en una pizzería al lado del río, 2 plantas abajo, una fiesta tecno, gente con, yo qué sé, drogas psicodélicas, otros con MD, un vato arriba borrachísimo, calvo, súper enfarlopado, después al lado unos que fumaban mota y era como... Y después familias comiendo pizza. Pero de tranquis, y todos conviviendo, nadie juzgándose. Digo, pero estos tíos hace 90 años... podían matarte por una orientación sexual. Sí. Por eso, también antes de que... Me pido mucho en el canal, tengo que hacer otro en vivo de eso. Hago como... Justamente hizo un en vivo donde cuento un poco la parte antes de los nazis tomaran el poder en Alemania. Y Berlín antes ya era un desmadre, güey. O sea, era un poco una probadita de lo que es hoy en día. Vale.
Era un poco... Ya lo traían dentro. Sí, como mucha... Pues libertad, ¿no? Mucho como mente abierta. Bueno, pero llegan los nazis y ya se acaba, ¿no? Berlín sí es... Yo siempre digo como hay muy pocos lugares que pueden competir con México respecto al surrealismo. Pero Berlín a huevo es uno, güey. Sí, Berlín. No mames, güey. Está bien surreal esa ciudad. La verdad, sí. Por eso hacen match, ¿no? Cuando vienen aquí. Te traga, güey, Berlín. Sí, la verdad. Yo siempre lo pensé, que me gustaría vivir ahí un tiempo. Sí, pero 2 meses mejor. Sí, Ya yo después yo ya... dije 6. 6. Aníbal, muchas gracias hoy por caerla y compartir un poco de tu historia. A ti por invitarme, ha sido una plática increíble, he aprendido un montón.